Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todas nuestras compañeras, compañeros de Morena de todo el país. Hoy vamos a tener una mesa interesantísima. Tenemos invitados de lujo, como cada jueves. El día de hoy nos acompaña Nora Rubalcaba. Ella es senadora de la República por Aguascalientes. Querida Nora, ¿cómo estás? Muy contenta, un placer acompañarles en el podcast de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Está también Gerardo Esquivel, lo conocemos todas, no, todas, todos nosotros, un extraordinario economista, también colabora mucho en medios de comunicación, la verdad un tipazo, así que nos da mucho gusto tenerte por aquí, Gerardo. Al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y Alejandro Robles, que es nuestro secretario de Mexicanos en el Exterior. Es parte del Comité Ejecutivo Nacional y también nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bienvenido. Por estar aquí en la Moreniza. Así que antes de iniciar con los temas que tenemos, solamente queremos mandar un mensaje de solidaridad, un mensaje de cariño a todas, a todos los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo del movimiento, de Jimena, de Pepe. Lamentamos profundamente el asesinato y confiamos, por supuesto, que las autoridades van a esclarecer lo sucedido y va a haber justicia. En ese sentido, les mandamos un fuerte abrazo también a la jefa de gobierno. Iniciamos entonces con un tema importantísimo. A ver, se discute en el Congreso de Estados Unidos un gravamen, un impuesto del 5% a las remesas. Están haciendo este planteamiento para parece ser discutido y aprobado en los próximos días. Primero en la Cámara de Representantes, después se va al Senado de la República. Empecemos a ver, Gerardo, contigo respecto a este tema. Adelante. Gracias. Pues mira, el tema de las remesas es un tema del gravamen a las remesas o potencial gravamen a las remesas que está discutiendo en Estados Unidos en el contexto de una reforma fiscal más amplia. Es una medida de las que ha anunciado Trump desde hace tiempo, que pretende pues afectar a los ciudadanos mexicanos que residen en Estados Unidos y quiere gravar el envío de remesas particularmente para los ciudadanos que no tienen documentos. Es decir, aquellos ciudadanos que están legalmente establecidos en Estados Unidos o con documentos o que ya son ciudadanos inclusive, pues pueden enviar remesas sin mayor problema. Pero quieren gravar con 5% a los envíos de mexicanos que por distintas razones no tienen documentos y están en Estados Unidos y le envían dinero a sus familias. El envío de remesas es muy importante, como se sabe, es el principal fuente de ingreso ahora proveniente del exterior, más alto que el turismo, más alto que la inversión extranjera directa. Son 64 mil millones de dólares los que llegaron el año pasado. De tal manera que un gravamen de 5% pues no es menor, podría ser un efecto importante. Obviamente afecta sobre todo a los que envían las remesas y a los hogares que las reciben. Cuando uno ve todo esto en el gran panorama nacional, pareciera no ser tan grande, es 3.5% del PIB, el total de las remesas. Sin embargo, para algunos estados, Chiapas, por ejemplo, Guerrero, Oaxaca, el envío de las remesas es más del 10% del PIB, o sea, de su ingreso de los hogares de esos estados del país. Entonces, esos hogares son los que más sufrirían y es por supuesto un gravamen que pues es injusto, es regresivo, es algo que los migrantes mexicanos ya pagan impuestos, primero cuando trabajan, cuando obtienen su ingreso, segundo cuando consumen en Estados Unidos, pues también graban. Entonces sería un gravamen adicional y eso creo que es algo pues muy indeseable, sería muy regresivo, insisto, porque son mexicanos que pues van, trabajan, hacen su esfuerzo por obtener un ingreso adicional, por mejorar el nivel de vida de ellos y de sus familias en México. De tal manera que un gravamen de esta naturaleza adicional a los que ya de por sí pagan, pues perjudicaría el nivel de vida de ellos en Estados Unidos y de sus familias en México. Y eso pues tendría efectos negativos, no tan importantes quizá para el mercado mexicano, digamos en el sentido de el tipo de cambio, por ejemplo, que le afectara mucho a la llegada de remesas. Eso creo que no es lo importante es el impacto en los hogares mexicanos. Si se pone el gravamen, también es cierto, y eso sería importante decírselo a los mexicanos y a los que viven aquí en el país, que reciban esas remesas, que habrá otros mecanismos también, de tal manera que pudiera haber espacios para poder no ser tan afectados, ¿no? Como no se va a grabar, por ejemplo, el envío de ciudadanos estadounidenses, pues muchos mexicanos tienen relaciones de amistad, de redes sociales,
con personas en Estados Unidos que ya son ciudadanos o están legalmente residiendo en Estados Unidos, pudieran hacer el envío por esa vía. Claro que eso es costoso, eso es algo que dificulta el proceso de envío de remesas, que no tendría por qué ocurrir. Claro. Pero digamos, se le puede dar la vuelta. Lo que quiero decir nada más es que hay espacios, hay formas, hay tecnología nueva, ¿no? Monederos electrónicos, todo eso que no necesariamente se registran como un envío transfronterizo, no pagarían. Pero bueno, lo deseable sería que no ocurriera, y entiendo que ahora hay una comisión de senadores mexicanos en Estados Unidos tratando de convencer a sus pares para evitar que pase un gravamen de esta naturaleza que, como dije antes, sería profundamente regresivo y afectaría a los hogares mexicanos que más lo necesitan. A ver, Nora. Así es, primero se reunieron de manera previa con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y en efecto confiamos en esta labor de convencimiento, de sensibilidad de los senadores de la República para que puedan hablar tanto con republicanos como con demócratas, para que den marcha atrás en este gravamen regresivo y que afecta, por supuesto, la buena relación, la buena vecindad de países que hoy por hoy pues, se encuentran unidos no solamente por un tratado comercial, sino por nuestras fronteras. Aquí vamos a estar siempre. Entonces es muy importante, y como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, hay que confiar siempre en el diálogo, tener paciencia y por supuesto esperar que las cosas se resuelvan favorablemente para ambos países. A ver, entonces, Gerardo habla de dos cosas muy importantes, igual que Nora. La primera es discriminatorio porque de alguna manera hace una diferencia entre quienes tienen nacionalidad y quienes no la tienen. Entonces, unos van a pagar impuestos sobre ese envío de remesas y otros no. Así es. Por el otro lado, es doble gravamen, porque estamos hablando de gente que trabaja honradamente en Estados Unidos y que producto de su trabajo ya pagó impuestos sobre el consumo, sobre los... Sí. ¿no? Y luego, por el otro lado, se abren mecanismos en los cuales la gente pues, buscaría mandar sus remesas, sus recursos a sus familiares sin la necesidad de pagar estos impuestos. Entonces se abren como mecanismos distintos que uno aquí se planteaba, pero también pueden ser otros más que no sería lo deseable ni para la economía estadounidense ni para la mexicana, tener mecanismos no legales, si quieres, ¿no? Empujar a gente a que empiece a mandar recursos de otro tipo de formas para evitar esa sanción o ese castigo que pareciera que es el gravamen, ¿no? Alejandro. Pues es sobre todo hay que destacar esa resistencia que se está generando a partir también del llamado que hace la presidenta Claudia, que dice, pues exprésense. Y de verdad hemos visto, pues está el caso que comenta Gerardo Esquivel, en el sentido de que ya está la comisión del Senado haciendo la diplomacia parlamentaria, siguiendo el ejemplo, pues que ha funcionado, porque si alguien ha sabido sobrellevar las conversaciones con Donald Trump, pues es precisamente México. Y que este gravamen hermana a todos los pueblos, porque no es un tema con México, es, como lo dice muy bien la presidenta, es de donde los ciudadanos, solo los ciudadanos estarían exceptuados de ese gravamen. Entonces es muy importante esa solidaridad que se está despertando entre los pueblos migrantes, y que yo creo que si no logran convencer a los representantes de frenarla o en el Senado, de alguna manera, ya sea el Poder Judicial, habrá de suspenderlo por estas razones. Es a todas luces inconvencional, va en contra del espíritu de cooperación del TEMEC, y pues está muy complicada su implementación también, porque tú, ¿qué va a hacer para hacer su envío? Pues va a decir, mándalo tú, que tú sí eres ciudadano, ¿no? Y tenemos muchos mexicanos que cuentan con la nacionalidad. Entonces, se haría agua en los hechos, pero yo creo que está de destacarse que no es fácil, es ideología supremacista en realidad más que un presupuesto, y sobre todo por esto, por las dificultades que implicaría su implementación. Pero si no se cristaliza los frutos de la diplomacia, tanto lo que ha ejercido nuestro país como lo que están haciendo nuestros senadores y el movimiento en sí mismo, la expectativa estaría puesta en la Corte en Estados Unidos.
Ok, puede llegar hasta la Corte, ¿no? Que es muchas veces lo que acaba sucediendo. Hay decisiones del Congreso y finalmente a veces la Corte llega a echar para atrás esas decisiones. Justo por lo que decías tú en tu participación, que era el tema discriminatorio. O sea, el hecho de que diferencia entre personas, a unas cobrárseles y a otras no, pues eso sin duda se va a llevar a la Corte y muy posiblemente lo perdería el gobierno de Estados Unidos. Pero esto tomaría tiempo, digamos. Es disruptivo, es molesto, es inconveniente para nuestros connacionales en Estados Unidos. Creo que a la larga no funcionaría. Es una mala medida de política pública para Estados Unidos. No le va a funcionar, no va a recaudar, porque también están estos otros mecanismos, uno de búsqueda de alternativas, criptomonedas que ocurrirían, que digamos la gente que hoy no confía, empezaría quizá a verlo como una salida. Otros mecanismos, digamos, no fiscalizados, envío de dinero en efectivo, regresaría ese mecanismo. En fin, habría salidas para nuestros connacionales que pudieran seguir apoyando a sus familias. Eso perjudicaría el objetivo recaudatorio del impuesto, pero es incómodo para los hogares mexicanos, para los mexicanos que están en Estados Unidos, tener que buscar alternativas, cuando hoy en día es algo muy fácil, muy sencillo, hay muchas alternativas y pueden enviar, y por eso es que ha aumentado de manera tan importante el envío de remesas. Y insisto, sí creo que sería una medida muy desafortunada de parte del gobierno de Estados Unidos. Esperamos que se logre convencer a algunos senadores, sobre todo republicanos, con unos cuantos que se logre convencer pueden echar atrás esa parte, ¿no? Y luego muy impopular, porque pues digo, ¿de cuántos mexicanos estamos hablando en Estados Unidos? Y aquí digo, hay algo, no solo mexicanos, porque hay algo muy importante que decía Alejandro, no es un impuesto específico para mexicanos, sino que sería para todas las remesas. En realidad, la lógica está en todo aquel que no es nacional o ciudadano estadounidense y que manda recursos a sus estados. Ahí es donde se establece, ¿no? O se aplica el impuesto. Así es. No estamos ya en los tiempos de la Grecia, en donde se reconocía una calidad a los ciudadanos y por lo tanto se discriminaba a los que no eran hombres libres, a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Estamos en el siglo XXI y no debe haber este tipo de discriminación. Totalmente. Pues ahí está este tema. Se suma, ¿no?, a una más, Gerardo, de las decisiones en realidad que se han venido tomando, y llama la atención que, como aquí se decía, en realidad, si bien es recaudatorio, tampoco es que estés hablando de la gran diferencia para ellos. 22,000 millones de dólares. Si acaso, ¿no? Digamos, con estas alternativas posiblemente recaudarían incluso menos. Es una medida básicamente ideológica, discriminatoria, que busca pues desincentivar, incomodar a los mexicanos que están allá buscando pues lo que ellos están promoviendo mucho, ¿no? Que es la autodeportación, le llaman. Justo la semana pasada estuve en un seminario donde gente de los consulados mexicanos informaba que una cosa que sí está ocurriendo en algunos de ellos es que muchos mexicanos, desafortunadamente, digamos, por distintas razones, están buscando regresar, obtener algunos de ellos la nacionalidad para sus hijos, pensando en que pueden regresar tarde o temprano, o los pueden deportar o buscar regresar por sí mismos porque se encuentran en un ambiente hostil muy incómodo, y esto es una parte de eso, ¿no? Desafortunadamente, porque afecta a nuestros connacionales que pues han migrado en búsqueda de un mejor futuro para ellos, para sus familias, y pues sí, creo que todo eso es incómodo e indeseable para el bienestar de estas familias mexicanas. Así es, y la presidenta, bueno, ha sido muy clara en rechazar este gravamen, en por supuesto dar todo nuestro respaldo a los connacionales, y también ha dicho, vamos a esperar a ver la decisión en los próximos días, después tendría que pasar al Senado y también ver qué sucede, pero estar muy atentos, ¿no? Ella plantea, bueno, vamos a ver qué sucede, pero también tenemos mecanismos de defensa, así que pues desde acá, por supuesto que nuestro absoluto respaldo a la presidenta de México. Bueno, vamos cerrando con este tema para que podamos entrar ahora con el tema de los maestros, del magisterio. No solo porque acaba de pasar el Día del Maestro y de la Maestra, sino que ahí se dieron anuncios importantes. Anuncios que tienen que ver nuevamente con incrementar el salario. Aquí con Gerardo fue uno de los impulsores de la importancia que tenía la política pública de recuperar el salario mínimo y en general de la recuperación de los sueldos en nuestro país.
Nora Rubalcaba fue subsecretaria de Educación, así que también por eso nos interesaba mucho su opinión. Entonces es un modelo en el cual se ha venido dignificando la labor del magisterio después de tiempos en los cuales se les echó la culpa a los maestros de todo alrededor de la educación, cuando en realidad pues había sueldos precarios, había toda una cantidad, digamos, de deficiencias, hasta falta de lo más elemental para dar clases, en fin. Entonces viene una dignificación nuevamente en varios temas, obviamente también contenidos, en fin, pero en el salario. Y también es cierto, estamos viviendo hoy un sector que ha venido haciendo otros planteamientos respecto a las pensiones. A ver, Nora, te damos a ti la palabra. Primeramente, a mí me gustaría reconocer que no solamente en materia de salario, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió un paradigma. O sea, elevar los salarios en términos generales para sepultar ese dicho de que si aumentaba el salario iba a haber devaluación y cosas por el estilo, bueno. Pero a los maestros nos fue muy bien con la Cuarta Transformación. Primero, recordemos que veníamos de una reforma, mal llamada reforma educativa, una reforma punitiva, y esa reforma punitiva era precisamente lo que permitió que los maestros se organizaran y que dijeran, bueno, no queremos este tipo de evaluaciones, porque también recordemos que en ese tiempo estaba en auge el Partido Nueva Alianza. Y entonces todas las plazas que se perdían se asignaban por otro mecanismo corrupto y por lo tanto les convenía dar de baja a muchos maestros que supuestamente no pasaban el examen para poder entregarles esas plazas a sus agremiados. O sea, recordemos esa confabulación del Partido Nueva Alianza con el PRI de aquel tiempo. Y recordemos también que había una insuficiente cobertura en materia educativa. Es decir, estaban tratando de privatizar la educación, sobre todo la educación media y la educación superior. Entonces, era prácticamente premeditado el no generar los espacios para que pudieran estudiar los jóvenes y los estudiantes. Había precarias condiciones en materia de infraestructura, como bien lo señalas, y además los salarios eran precarios. ¿Qué hace la Cuarta Transformación? ¿Qué hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Primero, echa atrás, revierte en el 2019 la mal llamada reforma educativa. Se crea la UCICAM, una UCICAM que después de 6 años no respondió a las necesidades y los intereses de los maestros, y hoy la doctora Claudia Sheinbaum dice, bueno, vamos a transformarla con el apoyo del gremio, díganos cómo le hacemos, pero de momento, por ejemplo, ya paró en seco este mecanismo para que los maestros puedan cambiar de adscripción, que hoy por hoy son muy difíciles y no pueden estar cerca de sus familias o de las normales donde egresan. Entonces, existe también una inversión sin precedente en la escuela nuestra para que puedan las escuelas contar con la infraestructura básica, con el servicio de los baños, con el servicio del agua potable y con el servicio de electrificación. Y con esos recursos muchas escuelas incluso ya hasta se han embellecido, porque gracias a este recurso que, como todos los programas de la Cuarta Transformación, llegan de manera directa y llegan sin intermediarios y han logrado reactivar la economía. Pero además también llegan las becas. La beca universal Benito Juárez en media superior ha logrado disminuir la deserción escolar. Logramos en media superior nada más que pasáramos de una deserción que se tenía de 14.5 al final del sexenio de Peña Nieto y a reducirla a 8.7 al final del sexenio del licenciado Andrés Manuel en preparatoria, que era donde más se perdía, ¿sí? Entonces, por eso se implementó la beca universal Benito Juárez. Y hoy llega la presidenta Claudia Sheinbaum a hacer esta beca universal en educación básica, porque también empezaba la deserción en secundaria, tenemos el 90% de cobertura en educación primaria, y entonces, ¿qué teníamos que hacer? En educación básica, perdón, ¿qué teníamos que hacer? Implementar este programa que la doctora ya implementaba en la Ciudad de México y con la cual logró no solamente el acceso, sino la permanencia de las niñas. Entonces, hoy por hoy en todo el país ya la beca Rita Cetina se recibe en educación secundaria, se está haciendo la inscripción para que los niños de cuarto, quinto y sexto la puedan recibir y en 2027 todos, preescolar, primaria y secundaria, puedan tener esta beca. Además de que se hace obligatoria la educación inicial. Y en materia de salario de los maestros,
La doctora Claudia Sheinbaum es su primer año y cumple con este 10%, 9 retroactivo al 1 de enero y a partir de septiembre 10%. Y lo más maravilloso, nos da una semana de vacaciones a los docentes que tenían que regresar a las escuelas 3 semanas antes de que iniciara el ciclo escolar. Entonces llegaban a capacitarse, llegaban a actualizarse, a adecuarse, pero finalmente tenían 15 días de vacaciones prácticamente a los docentes, ¿no? Entonces hoy les están dando una semana más de vacaciones y bueno, pues eso se le agradece. ¿Cuál es el compromiso? Seguir incrementando esta cobertura y este salario, te digo, ha sido maravilloso. En el sexenio de Felipe Calderón, un maestro de educación básica federalizado terminó ganando 9,500 pesos. Al final del sexenio de Peña Nieto ganaba 11,900 pesos. Con el licenciado Andrés Manuel ahora son 17,000. Y obviamente sigue habiendo un pendiente con la coordinadora en el que podemos platicar más ampliamente después. Alejandro. Pues lo importante aquí es, además de todo este planteamiento que hace o estos anuncios de parte de la Presidenta de la República, hay este diálogo directo con el magisterio, que hay que recordar que fue brutalmente reprimido en su momento. Las imágenes del Zócalo en la época de Peña eran tremendas, cómo hubo un uso de la violencia excesivo de parte del viejo régimen, y ahora la doctora, además de que está entregando todo esto, está abriendo la puerta para ir más a fondo en este tema de la educación. A ver, está el tema salarial, digamos, todo este tema que tú has investigado mucho, Gerardo. Adelante. Sí, pero antes que eso, nada más quisiera retomar el hecho, lo que tú dijiste, de la redignificación de los trabajadores del magisterio, que creo que es muy importante, porque si recordamos, en el viejo régimen lo que había, hubo este documental muy famoso donde se estigmatizó a los maestros de educación pública, donde incluso secretarios, aparecían en el documental secretarios de Estado, secretarios de Educación, pues un poco en este proceso de estigmatizar a los profesores. Y creo que ese cambio es muy importante. Más allá, obviamente, la remuneración es muy importante y mejora su nivel de vida, pero el hecho que también se reconozca su trabajo, que no se le estigmatice, que no se le acuse de que por culpa suya están los resultados educativos que podemos tener y se pueden discutir cómo mejorarlos, pero que no es su culpa, son las condiciones materiales muchas veces, y creo que en ese sentido ese es un cambio muy importante. Y el otro cambio es lo que ya se mencionaba, lo del salario, ¿no? El salario en términos reales para los trabajadores del magisterio en educación básica ha aumentado alrededor de 50% en términos reales, que es un aumento considerando pues el tamaño de la planta de profesores, ¿no? Que tenemos en el país en la educación pública, pues implica un esfuerzo presupuestal no menor. Poder incrementarle 50% el ingreso en términos reales. En términos nominales es un poco lo que ya mencionaba la senadora Rubalcaba, pero en términos reales es casi el 50%. Es un aumento extraordinario en relativamente poco tiempo, e insisto, para pues una magnitud del número de profesores que tenemos, más de 1 millón de trabajadores en el magisterio que se han visto beneficiados por esto, ¿no? Y por mejores condiciones. Ahora está también el aumento en el número de días de vacaciones, en fin, una serie de beneficios adicionales que lo que hacen es simplemente reconocer la labor extraordinaria que hacen los trabajadores de la educación y el magisterio, ¿no? Mi familia hay muchos trabajadores de la educación y te puedo decir que están muy contentos con esta administración, con la administración del presidente López Obrador y de la presidenta Sheinbaum, por ese cambio en la narrativa, primero, en reconocer su esfuerzo y lo que contribuyen al país, y segundo, que se les remunere de una mejor manera, ¿no? Creo que son 2 dimensiones muy importantes en las que creo que ha habido un cambio muy significativo, favorable para los trabajadores del magisterio. Sin lugar a dudas. Y creo que una cosa adicional, que a veces incluso quizá como autocrítica ha faltado más información, porque es una de las cuestiones que ahora la coordinadora ha venido planteando, que es el tema de las pensiones, ¿no? Entonces sabemos muy bien que en 2007, así como la hubo en el 97 para todos los del apartado A o digamos los trabajadores en general, para los trabajadores al servicio del Estado hay una reforma donde se privatizan las pensiones. Igual, sucede que había un sistema solidario y luego pasan a cuentas individuales. Bueno, se establece más allá de la privatización una evidencia ya sobre los que se están jubilando en el nuevo esquema, que su retribución era un porcentaje bastante menor al que venían ganando.
Entonces, si tú tenías un profesor que ganaba lo que ganaban con Peña Nieto, 9,000 o 10,000 pesos, se estaba jubilando con 3,000. Entonces, se estaban jubilando con el 30% de su salario. Frente a esta demanda, una demanda importantísima donde la gente dice, vamos a echar atrás los efectos negativos del sistema pensionario del 2007, el presidente López Obrador sale y aprueba una reforma que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que al final lo que establece es que es un fondo solidario donde vienen recursos públicos y recursos de diferentes áreas para poder dar un complemento a todas aquellas, no solo maestros, sino enfermeras, trabajadores del Estado, que se jubilen con menos del salario promedio, se te da una contribución o un complemento para poder dignificar a todos los que se están jubilando con el nuevo esquema de 2007. Entonces, lo que intenta es revertir todos los efectos negativos, sobre todo frente a una realidad. Es muy difícil poder pensar pues, que se puede regresar al esquema anterior. ¿Por qué? Porque ya millones de personas han estado ahorrando en sus cuentas individuales, ya está este sistema de Afores. Frente a esa imposibilidad, entonces se busca un mecanismo solidario que le da el clavo. ¿Cuál es el clavo? Que tú no te jubiles con el 30% de tu salario, que te jubiles con el 100%, tratándose sobre todo de aquellos trabajadores pues, de más bajos recursos, es decir, aquellos que tenían menos del salario promedio, ¿no? Así es, Luisa María, qué bueno que te están escuchando muchas maestras y maestros y sobre todo muchos jubilados, porque yo creo que hoy persiste parte de la inconformidad de personas jubiladas que dicen, muy bien, a los que se empiezan a jubilar ahora ya les están compensando, pero a mí me sigue siendo muy baja mi pensión. Hay que recordarles, el licenciado Andrés Manuel en un acto de justicia, lo primero que hizo cuando llegó y al ver los programas sociales, pues fueron los adultos mayores una prioridad por esa situación que prevalecía con ellos. Sin embargo, ¿qué siguen diciendo los jubilados? Echen para atrás la reforma del 2007 y desaparezcan las sumas y que sea en salarios mínimos. Es parte de esa inconformidad que hoy por hoy existe y que está abanderando, por supuesto, también la CENTE, ¿no? Además de la restitución que ellos piden de muchos agravios, pero aclarando, agravios que se hicieron en otros sexenios, agravios desde la reforma de la descentralización primera educativa del año 1993, la del 2007 y por supuesto la del 2013. Pero a mí me parece que de manera gradual, tanto los gobiernos del licenciado Andrés Manuel como la de la doctora Claudia Sheinbaum tienen que ver con esta labor de dignificar, de redignificar la acción del ente más importante y el protagonista de la educación, que es justamente el maestro. Pues todo nuestro respeto a las maestras, a los maestros, les mandamos un saludo y lo más importante es el diálogo respetuoso. Yo creo que siempre hay que apostar por eso, a las mesas de diálogo, sobre todo cuando se tiene un gobierno comprometido, no solo con el pueblo de México, sino sin lugar a dudas con el magisterio, que todos los días se traduce finalmente en este cambio radical de visión sobre la importancia del magisterio y la dignificación de sus condiciones laborales. Así que, pues ojalá continúe el diálogo, porque la verdad es que a veces sucede que se rompen esos canales innecesariamente, pero no necesariamente porque la generalidad quiera, o a veces falta información. Entonces estos canales nos ayudan para informar. Muy bien, pues no sé si hay algún comentario adicional. Sí, yo nada más agregaría a todo esto que efectivamente el cambio se ha hecho un cambio en distintas dimensiones para el tema de las pensiones, ¿no? Está el tema de la pensión de adultos mayores, que es un complemento, está el tema del fondo, que es un complemento. Entonces entender que se reconoce los problemas asociados a las reformas del pasado, pero efectivamente, y parte de esos se trata de compensar por estos mecanismos alternativos. Creo que la solución efectivamente de buscar eliminar por completo la reforma, pues sería muy costoso para el Estado mexicano, sería difícil de sufragar, porque implicaría, por ejemplo, la eliminación de las sumas. Hay que recordar nada más por qué existen las sumas. Las UMAS es lo que de hecho permitió el aumento del salario mínimo.
si no se hubiera creado las sumas, no hubiéramos podido aumentar el salario mínimo. Y eso, pues como se sabe, ha tenido un impacto muy importante en los ingresos de muchos mexicanos, en que salgan de la pobreza. Entonces, todo eso se vuelve muy relevante, de tal manera que echar atrás la creación de las sumas y buscar que los aumentos en las pensiones sean equivalentes a aumento del salario mínimo, eso es justo, sería deseable. Por supuesto, entendemos las demandas y las preferencias que tienen los trabajadores porque ocurriera eso, pero también hay que entender que hay limitaciones de otra naturaleza, ¿no? Pero insistirle a los trabajadores que no se está echando en el olvido la demanda sustantiva. Y la demanda sustantiva se está atendiendo por estos distintos mecanismos que pues tomará tiempo, se buscará consolidar efectivamente el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero creo que eso va a atender el problema de fondo del problema, que es que las jubilaciones en el esquema anterior quedaron con tasas de reemplazo, como se le conoce el nombre, que es el porcentaje del ingreso que reciben, que quedó muy, muy bajo y que hubiera generado un problema social importante y que se está buscando efectivamente pues reducir, mitigar y en todo caso mejorar el nivel de vida de los trabajadores mexicanos que llegan a esta fase de la jubilación. Claro. Y que la limitación, hay que decirlo, pues es el presupuesto, y el presupuesto es de todas y de todos, y finalmente lo que se tiene que ir haciendo es tratar de ir compensando y ir avanzando con, digamos, todo el retroceso que hubo durante más de 40 años de neoliberalismo. Pues muy bien, cerramos aquí este segmento para entrar ahora a las tareas del movimiento. Queremos decirles que faltan ya pocos días para que se acaben las campañas. Tenemos la elección en Durango, en Veracruz, se van a elegir presidentas, presidentes municipales. Estamos contentos porque Morena es y seguirá siendo la esperanza de México. Tenemos muy buena respuesta tanto en Durango como en Veracruz, pero solamente darles algunos datos y pasarle aquí la palabra a Alejandro, por cierto, que anda Alejandro ayudándonos allá, todo el comité ejecutivo de Morena, a ras de tierra ayudándonos. Aquí está Gómez Palacio con resultados 44%, Betsabe. Y su más cercana competidor es Movimiento Ciudadano con 26%. Así que Gómez Palacio, esperamos que llegue la transformación. Lo mismo en Lerdo, una joven también igual que Betsabe, Flora Leal, con 47.5% contra 32.8% del PRIAN. Por cierto, aquí la candidata es la esposa del presidente municipal por aquello de la reforma del nepotismo. Y muy corrupto, está denunciado por un desvío de más de 40 millones de pesos. Y también en la capital esperamos también un triunfo por parte del doctor Enríquez. Vamos bien. Y en el caso de Veracruz, solamente tiramos aceite en 3 casos. Los importantes son 212 municipios, pero en este caso, fíjense, Puerto de Veracruz, que se consideraba un bastión prianista, pues nada de eso. Aquí Rosa María Hernández Espejo, que por cierto tiene mucho tiempo en nuestro movimiento, es fundadora, 49% frente al 27% del PAN. En el caso de Jalapa también con resultados importantísimos, con Daniela Griego con 47 frente a 21 del PRI. Y finalmente Boca del Río, otro que se consideraba bastión prianista, pues vamos con una ventaja por parte de Berta Agüed y sabemos que va a llegar finalmente la transformación. A ver, Alejandro, ¿cómo te ha ido por allá en Durango? Muy bien, la verdad es que ese reducto del PRIAN está, sus horas están contadas, los duranguenses ven con muy buena percepción a nuestros candidatos, sobre todo están diciendo, van a hacer lo que está haciendo Claudia por el país, así es, lo vamos a hacer, y eso le está dando un efecto de triunfo y muy esperanzador. Entonces yo, carro completo, se va a pintar de guinda Durango ese 1 de junio. Salgan a votar 1 de junio, domingo 1 de junio, a votar todos los duranguenses y todos los veracruzanos. Y bueno, los demás, pues ya saben también que hay otra elección importantísima que no vamos a tocar aquí porque no vaya a ser que nos sancione el INE. Bueno, finalmente, vámonos con el último segmento, lo mejor, lo peor y lo ridículo de esta semana en las redes sociales. Vámonos rápidamente con lo mejor. Adelante. Entonces, pues enhorabuena, pienso que a lo mejor
mi padre, y si no es mi padre, está bien, o sea, yo voy a saber que es uno más de los mineros de Pasto de Conchos, y por eso me pone feliz. La última cosita que le voy a decir, cuando vino el presidente, la segunda visita vino usted aquí con él. En la primera fue la unidad deportiva, usted fue con él y él dijo, me voy, pero le dejo a la mejor presidenta del mundo. Y yo entre mí dije, presidente es tan humilde que se hace menos, pues, o sea, no se hace que él es así. Yo entré y pensé, dije, va a dejar unos zapatos grandísimos para el siguiente que quiera venir a ponerse, pero ¿sabe qué? A usted le quedaron a la medida. Bueno, muchas gracias a todos. Ayudo para que vaya con la presidenta. Ayudo. Bueno, pues ahí está este video que tiene que ver con los avances en Pasta de Conchos. Ya se ha venido avanzando en recuperar los cuerpos. Este compromiso que asumió el presidente López Obrador desde la campaña de 2012, ¿no? Después de lo sucedido con las familias, hizo un compromiso y pues lo llevó a cabo. Así que van muy bien los avances allá y la gente contenta, sobre todo pues este plan de justicia que es reivindicar el derecho a la búsqueda de las mineras, de los mineros y sobre todo pues también lo que significó que la decisión del entonces gobierno junto con la empresa hayan dicho aquí no se puede rescatar nada, no hay nada que rescatar, no van a encontrar absolutamente nada, hubo una explosión, no vale la pena seguir con la búsqueda y dieron carpetazo, pues ahí está, ¿no? Así es. Yo creo que fue un cambio muy importante del abandono que ocurrió en los gobiernos anteriores a un compromiso que recuerdo bien que te tocó encabezar a ti como secretaria del Trabajo y que está pues obteniendo resultados, como se puede ver en el video, afortunadamente muy emotivo, en donde se reconoce la labor y el compromiso de este gobierno, ¿no? Por cierto, que al orador le mandamos un fuerte abrazo, lo conocemos bien y bueno, pues nos da mucho gusto que esta restitución de la dignidad de la comunidad vaya avanzando. Vamos viendo lo peor de las redes sociales. Adelante. El buque de la Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó con el puente de Brooklyn. Informan que hay heridos. Mi solidaridad con ellos y sus familias. Lleva recorriendo el mundo 43 años. Nunca había chocado y con Morena chocó. Así terminará la elección del Poder Judicial. Bueno, pues un ejemplo, ¿no? De lo que sucedió con este accidente y cómo reaccionó la oposición. ¿Cómo ves, Nora? Bueno, pues es que enfocan todas sus baterías a lo que les duele, ¿no? Finalmente yo creo que la reforma más significativa que hemos tenido es la reforma al Poder Judicial y creo que le duele mucho a la derecha. Por eso vincula cualquier cosa que suceda justo con otros temas, ¿no? Pero sobre todo la mezquindad, o sea, estamos hablando de un accidente, de una de las instituciones con mayor prestigio en nuestro país, que es la Marina Armada de México, y que hay un accidente parece ser, deja de funcionar el buque, el viento se los lleva, tal, hay 2 muertos. Sube la marea. ¿No? Cadetes, y la oposición, lejos de solidarizarse con ellos, con las familias, sale y empieza a mandar tweets como el que acabamos de ver. Pues ahí está, eso es lo peor de las redes sociales y concluimos con lo más ridículo. Adelante. Ya estamos a 2 semanas de que se realice la elección del Poder Judicial. El pueblo de México es mucha pieza y millones van a salir a votar el 1 de junio y van a decir México es un país democrático. Somos casi 100 millones. 1 millón más que en las elecciones del año pasado. Ya oficialmente está abierto el llamado al boicot.
porque lo que creemos es que esta elección es una farsa, lo que creemos es que es una manipulación. Es un burdo golpe dictatorial a la división de poderes, disfrazado de democrático. 3 poderes es democracia, uno solo es dictadura. ¡Mentira! Con la elección judicial no desaparece la división de poderes. Otorga a los ciudadanos facultades que antes eran exclusivas del Poder Ejecutivo y Legislativo para elegir a través del voto a ministros, magistrados y jueces. Se los garantizo, lo que va a provocar es un desplome de la inversión y eso eventualmente va a dejar a la economía completamente tocada. He escuchado decir que es mucho más fuerte el impacto de la reforma judicial que de Trump. Siguen las inversiones, ¿no? Es algo muy bueno. Al cierre del año pasado, el país recibió $36,000 millones en inversión foránea, siendo esta cifra la más alta registrada desde que iniciaron los reportes hace 25 años. Y además que ya están decididos. Eso es lo principal, que ya está todo decidido. Sí. Y usted ya sabe por quién va a votar, no, pero nos van a decir. O sea, un maestro albañil, un maestro de obra. Un maestro de obra. Ah, órale. Que les van a decir por quién. ¿Y quién le va a decir? El pueblo no sabe ni escoger pareja y quieren escoger un juez, ¿no? Flyer que también publicó Pati Chapoy, conductora del programa de espectáculos Ventaneando, dice: no votes por la farsa judicial, no seas cómplice de pendejos. Es parte de lo que ella deja. Sí, lo pone ella. Yo nada más estoy leyendo lo que ella dice. Que el pueblo sepan que le están viendo la cara de pendejo. Entonces, lo que está haciendo Morena es un proceso amañado, una farsa para tomar el control del Poder Judicial, para colonizar el Poder Judicial. Cuando la Constitución le atribuye a los comités de evaluación de los 3 poderes el análisis y la validación de los candidatos que van a estar en la boleta. Para, señalar, por ejemplo, falta de democracia con un proceso electoral democrático, que es el del Poder Judicial. Yo no acabo de entender. México es un país democrático y en México el único que decide es su pueblo. El pueblo de México decide nuestro país. Pues ahí está, últimos comentarios, querida Nora, adelante. Pues nada más recordar que no es la primera vez que lanzan una campaña de abstencionismo, y recordemos qué es lo que pasó la vez pasada, se afianza la derecha, pero en esta ocasión no va a suceder eso, se va a afianzar el poder del pueblo, que es lo que tanto les duele. Eduardo. Bueno, es interesante que llevan años pronosticando una crisis, evaluaciones, inflación, y eso, pues como bien sabemos, no ha ocurrido, y creo que debemos tener confianza en el país y en los fundamentos económicos de esta administración y la anterior, que lograron mantener a flote la economía y hacer que siga creciendo y prosperando el país, ¿no? Lo importante es que se liquida esa Suprema Corte que tanto daño le hizo al país, una corte neoliberal del PRIAN, que decíamos nos robaban las elecciones primero y después nos dejaban nos declaraban la invalidez de la ley. Por eso están molestos, porque se acabó ese instrumento de la derecha y hoy vamos a tener una corte al servicio de los intereses nacionales que esté en función de los sentimientos de la nación. Muy bien, pues muchísimas gracias. La próxima semana no nos vemos porque es el día de cierre de campañas. Vamos a estar en Veracruz, desde allá vamos a cerrar las campañas de Veracruz y Durango, pero nos vemos a la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todas, a todos los que nos sintonizan en este que es el podcast de la transformación, La Moreniza. Morena, la esperanza de México.